Y el capítulo de hoy día se llama ¿Es igual la membresía en todas partes? Estuvimos hablando una vez acerca de esto, ¿eh? ¿Es igual la membresía en todas partes? Y conversemos. Todas partes, en todas partes del mundo. No. En todas las iglesias. Sí, no. Iglesias bíblicas. Estamos en iglesias bíblicas. Enfoquémonos en iglesias bíblicas, solamente en iglesias bíblicas. Debería ser igual. Debería ser igual, dice Juan Pablo. Ahí Esteban dice que no. Ajá. Tú dices que no. Sí, yo estuve con un amigo sábado y él es bautista. Y él conoce sobre la disciplina y todo eso. Pero él sabe que actualmente no se aplica en la iglesia bautista la disciplina. A pesar de que tenía súper claro el tema. Pero acotemos más el rango. Acotemos solamente iglesias bíblicas que saben acerca de disciplina, que saben acerca de membresía. En ese contexto, ¿la membresía debe ser igual? ¿Sí o no? Sí. ¿En todas partes del mundo? Sí. Ahí Alex no va a hablar. Sí, lo que pasa es que depende porque, o sea, lo que hace a un cristiano apto para ser miembro es igual, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos nosotros si eso está en una persona? Es distinto. Porque, por ejemplo, ya en una sociedad como la nuestra, donde hay un cristianismo cultural, o en Estados Unidos, donde todos dicen que son nacidos de nuevo, hay que tener más ojo para comprobar eso. Que, por ejemplo, en un lugar donde todos son perseguidos y ser cristiano significa perder la vida. La persona que dice, voy a unirme a esta iglesia, realmente está diciendo, puedo morir mañana. Exacto. O sea, si tenemos tres iglesias bíblicas que conocen la palabra, que conocen la membresía, la disciplina eclesial, una en Chile, otra en Estados Unidos y otra en Palestina. Tres lugares súper distintos. ¿Ya? Tres lugares súper diferentes. La disciplina eclesial va a ser igual en un cierto sentido y va a ser diferente también en otro sentido. ¿En qué sentido va a ser igual? La membresía será igual en todas partes porque la iglesia oficial de Jesús es su membresía. Jesús ha dado a toda la iglesia, en todo lugar, en todo contexto, las mismas herramientas para cumplir la misma tarea. ¿Ya? Independiente de dónde estemos, el Señor nos ha dado las herramientas para cumplir una sola tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Confirmar la fe de los creyentes, supervisar su discipulado y denunciar a los falsos cristianos. Esa tarea la debe cumplir cualquier iglesia en cualquier contexto, en cualquier lugar. Y el Señor nos ha dado las herramientas para eso, en cualquier contexto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, debemos recordar una cosa importante. La membresía será igual en todas partes porque todas las iglesias moran exactamente en el mismo territorio. ¿En dónde mora cada iglesia? En el territorio de Satanás. ¿Cierto? Independientemente de que estemos en Chile, en Estados Unidos, en Palestina, todas ellas moran en el mismo territorio. ¿Ya? Por lo tanto, cada una de ellas debe cumplir el mismo propósito. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, Pablo habla de excomulgar al disciplinado, pero lo hace con una palabra específica, no sé si se acuerdan. ¿Qué dice Pablo acerca de esa persona? ¿Qué debe hacer la iglesia sobre esa persona? ¿Hacia dónde lo debe expulsar? ¿Entregarlo a dónde? ¿A quién? Entregarlo a Satanás. ¿Cierto? Entonces, entregarlo a Satanás es sinónimo, claro, de expulsarlo hacia el mundo. Y vamos a ver en Juan 12, si pueden leer conmigo Juan 12, 31, si lo puede leer Natalia. Juan 12, 31, Alex, Juan 14, 30. Juan 14, 30. Y Freddy, Mateo 4, del 8 al 9. Algunos pasajes que nos ayudan a entender qué significa esto. Juan 12, 31. Natalia, si nos puede ayudar. Ahora es el Cristo de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, Satanás. 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Ok, nuevamente el Señor lo identifica como el príncipe de este mundo. ¿Y qué nos dice Mateo 4, del 8 al 9, Freddy? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré y postrado me adoraré. Okay. Entonces vemos que el Señor, Satanás reina en el mundo, ¿cierto? Y sabemos que obviamente es un reinado, entre comillas, que Dios ha permitido, Dios mismo ha permitido. John Piper da una declaración acerca de cómo es la relación entre Dios y Satanás, y dice que Satanás es el perro pitbull de Dios, lo tiene como una cadena, y Dios deja que Satanás actúe hasta donde él quiere, porque él es el que sujeta la cadena. ¿Ya? Entre comillas, Satanás tenemos que entender, hermanos, que es un instrumento de Dios mismo, ¿cierto? Para su gloria. Y sabemos que el diablo reina en este mundo. Por lo tanto, si él reina en este mundo, él va a tratar de que la complejidad de identificar a creyentes sea aún mayor, ¿cierto? Por lo tanto, él realiza distintas estrategias para que nosotros nos confundamos y podamos perder la mirada de quién es miembro y quién no puede ser miembro de una iglesia. Pero va a depender del lugar aún donde estemos también. Porque, por ejemplo, aquí en Chile, donde también la sociedad es compleja, tenemos distintas variables, hermanos, que nos pueden distraer de quién es miembro o no. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Chile sabemos que hay una gran diversidad de sectas, una gran diversidad, sobre todo en el mundo evangélico, de creencias, ¿cierto? Y eso obviamente es producto del pecado del hombre y el trabajo de Satanás, ¿correcto? Pero por ejemplo, si vamos a la India, ahí Satanás ¿qué va a utilizar? Va a utilizar la persecución, por ejemplo, ¿cierto? O en Palestina va a usar la persecución. Ahí donde incluso matan a los cristianos, ¿correcto? Entonces, ahí son otros tipos de instrumentos que Satanás utiliza, pero finalmente es la misma lucha. Ahora nosotros tenemos más libertades, pero se nos hace mucho más complejo a nosotros como creyentes poder identificar gente que es cristiana o no es cristiana, a diferencia del mundo palestino o en China, donde existe la iglesia subterránea, por ejemplo, ¿cierto? Y ser creyente significa dar tu vida por Cristo, tomar una decisión por Cristo, tener que padecer persecución incluso por tu misma familia. Entonces, si vemos eso, vemos iglesias bíblicas en 3 lugares distintos, tenemos el mismo propósito, la misma tarea, tenemos las mismas herramientas, pero el proceso de membresía va a ser distinto. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí en Chile, hablando específicamente de Chile, de Estados Unidos, a diferencia del Medio Oriente, tenemos algo que se llama el cristianismo cultural, ¿ya? En donde decir creo en Dios, yo soy cristiano, yo me bauticé en la iglesia, soy cristiano, soy buena persona. ¿Esas personas pueden ser miembros de nuestra congregación, por ejemplo? Si vemos esas observaciones de esa persona y son sus argumentos para ser miembro de esta iglesia, ¿nosotros qué tendríamos que decir? Que no. Entonces nuestro filtro va a ser mucho mayor, ¿cierto? Nuestros parámetros, no nuestros parámetros bíblicos, sino que nuestra forma de ejercer la membresía, va a ser distinta a una iglesia que está en Palestina o en China. ¿Ya? Ahora, el cristianismo cultural es el que induce a las iglesias a creer que no están viviendo en territorio enemigo, ¿ya? Sino que las iglesias piensan que las naciones son nuestra casa, ¿ya? Si nos sentimos cómodos en esta sociedad, cualquiera puede ser miembro de la iglesia, y la verdad que eso no es lo que nos dice la Escritura, ¿ya? Entonces, no importa dónde vayas, no importa el año en que sea, la iglesia local protege el evangelio contra toda clase de ataques, escogiendo cuidadosamente a quien recibe como miembro, ¿ya? Entonces, ¿y qué tenemos que entender aquí? Que la membresía es igual en todas partes. Por un lado, sí. ¿En qué sentido? En que todas buscan confirmar la fe de los creyentes. Todas las iglesias buscan discipular a cada creyente, y todas las iglesias buscan también denunciar a los falsos profetas y a aquellos también que no que dicen ser cristianos y no lo son. Por un lado, entonces tenemos que decir que sí.
Y por otro lado debemos decir que no, también al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué asuntos de la membresía son diferentes en todas partes? Lo que ya habíamos anunciado. Y son dos cosas, básicamente. La complejidad social y la sociedad en contra o a favor del cristianismo. Dos cosas. La complejidad social y la sociedad a favor o en contra del cristianismo. Mientras más compleja sea la sociedad, cuando hablamos de complejo hablamos de más diversidad, hablamos de más tolerancia, entre comillas, por las nuevas tendencias, qué sé yo, religiosas, del ámbito de la sexualidad, de la sociedad, todas esas cosas, más complejo va a ser poder dividir quién es creyente y quién no. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos tener muchos filtros para escoger a un miembro, pero aún así, a pesar de eso, podemos equivocarnos. Sí. Lo que pasa es que estaba pensando, entonces, seguro que te digo que, por ejemplo, en India el proceso de selección, por así decirlo, de la membresía, como que no hay tiempo para decir, ay, vamos a ver el testimonio. No, voy a dar ejemplos concretos después, cómo es allá y cómo debería ser también aquí en nuestro contexto. La cosa es que me imagino que allá murieron muchos, quizás creyéndose cristianos y a lo mejor creían que estaban muriendo, no sé. Que lo que pasa es que hay dificultades en esos contextos en relación al proceso de la membresía. Por ejemplo, es más complejo que tener vida en comunidad, ¿cierto? Es mucho más difícil. ¿Por qué? Supongamos que estamos en una iglesia en India, en Palestina o en China y somos 10 personas. ¿Ya? Somos 10 personas en una iglesia. ¿Qué dificultades tiene esa iglesia? Primero, que no se puede reunir públicamente. Entonces, observar la vida del creyente es mucho más complejo. Entonces, por lo general, lo que sucede es que la iglesia obviamente debe ver el testimonio de esa persona, se ve, pero no hay muchas conversaciones formales entre los creyentes. Es muy difícil. Lo que sucede por lo general es que hay un voto de mayor confianza al liderazgo, en este caso, que son los pastores que están ahí, que entrevistan formalmente, y lo que alcanzan a observar por lo general la iglesia es la vida dentro del culto de esa persona. Pero la vida como normal que nosotros vivimos, por ejemplo, nos juntamos, no sé, pues el día lunes yo veo a los chiquillos, el día miércoles nos vemos y estamos constantemente observándonos, pero esa vida que ellos tienen no está. Entonces, las entrevistas formales por lo general son del liderazgo, ¿ya? Cosa que también ocurre en una iglesia en Occidente, pero la iglesia, entre comillas, tiene como una mayor participación en el momento de votar o no votar por esa persona, porque tiene mayor contacto. ¿Qué sucede? Que si esa iglesia crece, esa iglesia en ese lugar difícil, complicado, tiene que dividirse. Se tiene que dividir, no porque hay un conflicto doctrinal, sino porque necesariamente tiene que dividirse, porque si no, esa iglesia probablemente los van a ir a matar, los van a perseguir, etc. Entonces tiene que dividirse. Entonces se hace mucho más complejo todavía, porque tiene que dividirse probablemente un liderazgo. O sea, hay dos pastores, tienen que irse un pastor con una iglesia y otro con otra. Los bautismos, ¿cómo hacemos el bautismo? Ahí tenemos que ir afuera de la ciudad, ir con una piscina para niños probablemente, y bautizarlos a las 6 de la mañana con un frío inmenso. Pero así se hacen las cosas allá. Y probablemente todas las comodidades que nosotros tenemos, entre comillas, ellos no la tienen, pero tenemos la dificultad para nosotros de ser una sociedad mucho más compleja y deberíamos tener un filtro para la membresía mayor, ¿ya? Comparado con ese lugar. Cuando digo mayor, obviamente no me refiero a los parámetros escriturales, sino que al procedimiento. Quizás probablemente para nosotros va a ser un proceso quizá un poquito más largo probablemente que los de allá. Probablemente la iglesia tiene mucha más participación y esas diferencias se ven en el día a día de la iglesia.
Ahora, algunas variables que nosotros tenemos que a considerar, por ejemplo, cuando un miembro quiere ser parte en una sociedad compleja como la nuestra, por ejemplo, los trabajos temporales. Si esa persona tiene trabajos temporales, la movilidad social, el tamaño de la iglesia, el crecimiento urbano, los horarios de trabajo exigentes, el pluralismo religioso, los prejuicios étnicos, el multidenominacionalismo, los siglos de herejías acumuladas, las iglesias falsas, las costumbres de ir de iglesia en iglesia, las tendencias culturales como el individualismo, el consumismo, etcétera. Entonces es nuestra sociedad mucho más compleja. Entonces, si solo vamos a China, ustedes incluso saben que ahí hay una fuerza de tendencia política donde está prohibido pensar diferente. Entonces es fácil identificar a los creyentes porque no se identifican con lo que la nación profesa y estás dispuesto a morir. Tienes que estar, si un creyente realmente es creyente, ya tiene que estar dispuesto a morir. Y también ellos, por otro lado, tienen otra complejidad también, que si son perseguidos, si son una nación más aún que los persigue, tienen que cuidarse también de que hayan infiltrados dentro de la iglesia. Entonces, claro, tenemos esa complejidad que alguien puede decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero puede ser incluso un infiltrado. Ahora, ¿cómo se evidencia eso? Sumamente difícil. Eso solamente el Señor lo puede. El Señor solamente puede cuidar una iglesia en ese contexto. Entonces, cuanto más apoyo en una sociedad recibe el cristianismo y cuanto más compleja es una sociedad, más estructurada debe ser nuestra iglesia. O sea, mientras más compleja, son inversamente proporcionales. ¿Ya? Mientras, directamente proporcionales, directamente. Mientras más compleja sea la sociedad, más estructurada es nuestra iglesia. Más. Mientras menos compleja sea nuestra sociedad, eso no quiere decir que sea menos estructurada la iglesia, pero probablemente el proceso de membresía es mucho más sencillo en cierta medida. ¿Ya? Ahora, las diferencias entre los modelos de Asia Central y Estados Unidos son básicamente externas. ¿Ya? Básicamente externas, pero ambas iglesias están cumpliendo los mismos objetivos: la proclamación del Evangelio, el testimonio y la protección del Evangelio a través de las vidas de los miembros confirmados oficialmente. Y con esto quiero terminar. Lo bueno del libro de Jonathan Leeman es que da algunos ejemplos de cómo las iglesias actúan en Asia Central, donde es más complicado, y en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de una iglesia perseguida. En una iglesia que es perseguida, todos tienen claro quiénes son los miembros, aunque no tengan registro oficial de los miembros. Quizá eso de registro oficial no existe. Todos saben quién se ha arrepentido, quién ha creído y quién no lo ha hecho, porque todos estaban presentes en los bautismos de los que se unieron a la iglesia después de ellos mismos. También celebran la Cena del Señor para que la línea de separación entre la iglesia y el mundo permanezca visible. Aunque no tienen recursos formales de membresía, aunque no tienen cursos formales de membresía, por ejemplo, eso no podría suceder. Acá sí podría suceder que alguien le enseñe qué es la membresía a un miembro. Aunque no exista ese curso formal, la congregación examina cuidadosamente las profesiones de fe para asegurarse de su autenticidad. Además, ninguna secta, ninguna iglesia falsa presentan otra clase de Jesús. Todos los miembros, incluidos los ancianos, se someten a la supervisión de la iglesia entera, aunque no haya votaciones en la congregación. Es fácil reconocer si hay consenso en un grupo de 15 o de 20 personas. La iglesia practica la disciplina para sostener la pureza. Ahora, por ejemplo, una iglesia donde la sociedad es más compleja. Yo ayer estuve conversando un poco con Timoteo. Le hice la pregunta cómo es el proceso de ser miembro allá. Y es mucho más complejo. Es todo un proceso más largo. Y básicamente lo que el libro de Jonathan Leeman estipula. Si alguien quiere ser miembro, tiene que pedir una entrevista con un anciano. Entonces pide una entrevista. ¿Ya? Entonces,
antes de hacer esa entrevista, él pasa por un curso de membresía. Y luego de pasar por el curso de membresía, esa persona tiene un curso acerca de lo que la iglesia cree, ¿ya? Acerca de la confesión de fe. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? La confesión de fe, arrepentimiento, evangelio, ¿sí? Tiene una conversación acerca de lo que es la confesión de fe, se le estipula y tiene que firmar. ¿Sí? Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con todos los puntos de la confesión de fe. ¿Ya? Se le entrega un pacto, ¿ya? Sobre su vínculo con la iglesia. Se le entrega un kit, se le entrega un kit acerca de lo que cree la iglesia, ¿no? Luego de eso hay una entrevista formal con un anciano. En esa entrevista formal probablemente le van a preguntar acerca de su testimonio, de cómo fue su conversión, si hay delineamientos básicos del evangelio en ese testimonio, si uno fue un testimonio extraño, donde yo hice una oración y aquí está. Ese tiene que haber un testimonio fuerte del evangelio en la vida de ese creyente. Y tiene que explicar el evangelio en menos de un minuto. Y si necesita ayuda, se le brinda, y si no puede, es porque hay problemas. Entonces tiene que nuevamente ser discipulado y pasar por todo ese proceso. Luego de eso, se avisa a la iglesia con antelación quién está postulando a ser miembro. Entonces la iglesia examina a esa persona, se acerca a esa persona y comparte con ella qué es, cómo es, cómo llegó al evangelio, comparten con ella, pasan tiempo con esa persona, cenan juntos, comparten tiempo en la iglesia, quizás son invitados a su hogar, y tienen un periodo, la iglesia tiene un periodo de tiempo para ir donde los ancianos y decir, ¿saben qué? Esta persona no puede ser miembro por esto. O sí puede ser miembro por esto. Y si hay un pecado, si hay una mala enseñanza de por medio, se trata con esa persona. Y si no, simplemente se llega a la asamblea y se da la votación, la aprobación de la membresía. Y luego de eso, ahí se le entrega un kit a la persona con su foto, él es miembro de la iglesia tanto, y representa la iglesia local, todo eso. Entonces es un proceso mucho más largo, mucho más extenuante, entre comillas, que en esas iglesias tan grandes no es tan difícil, porque hay mucha gente trabajando al mismo tiempo. Pero ese sería el proceso que básicamente nosotros deberíamos llevar. Nosotros. Y sobre todo como iglesia tener claro cuál es nuestro rol. Si hay un miembro que quiere ser partícipe de nuestra iglesia, si hay una persona que quiere ser miembro de esta iglesia, no olvidemos que no hay una persona responsable, sino que es toda la iglesia participando de esa posible membresía. ¿Ya? Con eso terminamos hoy día, hermano. Era el último capítulo. Cerramos la serie de la membresía y dejamos abierto para preguntas o comentarios. Alex, por favor. Una de las cosas que me llamó la atención del libro de Jonathan Riemann es que él hablaba de las personas que van a la iglesia todo tiempo, asisten, pero que no manifiestan ninguna intención de ser miembro. Y la reacción general de nosotros siempre fue dejar eso así, ¿no? Exacto. Más allá de quizá alguna conversación informal, pero él hablaba que tenía que haber una preocupación activa del liderazgo, o más que plantearlo como un deber, lo planteaba como una situación que simplemente era así, natural, que era ir a hablar con esa persona y decirle, mira, ya no tiene que vivir en comunidad, tiene que ser parte de una iglesia, el verdadero cristiano quiere hacerse miembro de una iglesia, entonces ¿qué pasa contigo? ¿Quieres hacerte miembro? ¿Por qué no te has hecho miembro hasta ahora? Y algunos reaccionaban y decían, sí, es cierto, y se hacían miembro, y otros empezaban a dar evasiva y después no iban más. Pero esa situación irregular, como que indefinida por siempre, no está bien. O sea, por eso tenemos que saber reaccionar también ante eso. Es una situación anómala que una persona visita una iglesia y la iglesia no reaccione. Que la iglesia no reaccione y no diga nada respecto a esa persona. Y claro, en la iglesia que estábamos anteriormente era así, ¿no? Tampoco incentivamos nosotros a que esa persona sea miembro,
le daban importancia, O te hacías miembro. o te hacían miembro y tampoco significaba que sabías qué era ser miembro. ¿Algún otro comentario para ir cerrando? A mí me llama la atención el tema de las expectativas en relación a los lugares geográficos, porque, por ejemplo, en Palestina nosotros probablemente seríamos una iglesia grande. Me refiero al número de personas que nos congregamos. Sí, seríamos una iglesia muy grande, tendremos que dividir. Entonces, eso es súper interesante porque de repente nosotros nos complicamos y nuestra expectativa, por una cuestión cultural, yo creo, apunta siempre como a una mega iglesia. Es como, siempre está esa seducción ahí, como querer ver una iglesia de 100 personas. Y realmente no sé si es tan bíblico eso. Incluso en el tema práctico, en el tema de la coinonía, porque relacionarse con 30 personas puede ser bastante adecuado y bastante también demandante, que yo creo que a nosotros nos ocurre. Pero 60 ya es caótico. 100, estoy hablando del tema de calidad, de un nivel de comunión aceptable e influenciable en lo que significa edificarnos los unos a los otros. Entonces, sin querer, yo creo que cuando tenéis 300 personas en una iglesia, tiene que haber grupos, tiene que haber, de alguna manera, cierta división, porque no vaya a poder convivir con todo. Y la verdad que yo creo que es un principio fundamental que hemos aprendido, que la vida cristiana se vive en comunidad. Entonces, a lo mejor ahí, en ese sentido, nuestra expectativa occidental está errado en el sentido de querer aspirar a tener una iglesia de esas características, a no ser que la estructura de alguna forma te permita cuidarnos y participar de una manera bíblica. Eso me llama mucho la atención. Respecto a lo que decía el hermano Víctor, bueno, es cómo se resuelve esa problemática. Yo creo que está en todas las iglesias que se dicen ser cristianas, inclusive en las bíblicas, pero cómo se resuelve, al menos donde venía yo, hay grupos caseros que se llaman. Entonces hay grupos que se juntan en la semana, los días miércoles o los días viernes, un grupo determinado de gente no tan grande, y ahí es donde se produce esa comunión. Y los días domingos, como el culto público, que nosotros lo llamamos, ahí se juntaban todos, más que nada era como más adoración y una predica. Pero ¿cómo se resolvía eso? Porque claro, es inevitable que la iglesia, cuando crece demasiado, inmensa, se pierde esa comunicación con el hermano, incluso de gente que tú no conoces. Y como una solución práctica de eso son los grupos caseros, los grupos que se juntan en casa, reuniones. Tienen nombre. Que es cierto en cuanto a la necesidad de comunión. Y por ejemplo, si uno ve la iglesia de Jerusalén, hubo 3.000 convertidos, o sea, era un montón de gente. Había otras iglesias que eran, no sé, a lo mejor como nosotros, pero ¿cómo se puede administrar el caudal de gente? Porque uno ve la solución que tuvieron que hacer era, primero, varios ancianos, que uno ve mega iglesias con un pastor, eso sí que es pero eso tiene que haber varias ancianos y además diáconos, una red de diáconos, acorde a la cantidad de gente. Y además vemos que decía que se reunían partían el pan en las casas y se reunían en las casas. O sea, había reuniones casi como familiares, se podría decir, pero había grupos que se reunían en casa. Y finalmente todos se reunían ese día. Pensemos que había una gran iglesia por ciudad. Y después de esa gran iglesia se iba expandiendo a una red de pequeñas iglesias que después iban creciendo y a su vez se iban expandiendo. Y así se expandió el cristianismo. Yo creo que es cierto que tenemos que pensar también en misiones. O sea, a lo mejor si vemos que estamos debemos dividirnos en 2 iglesias en una ciudad, mejor.
O sea, se cubre más espectro de población. Y eso obviamente no quita que, y sobre todo hoy día nosotros con la tecnología que tenemos a disposición, que obviamente tenemos que tener igual eventos, que es un poco lo que queremos hacer con Puerto Montt, con Tarena, en fin, con otros hermanos. Tener eventos que igual en algún minuto, un par de veces del año, nos permitan congregarnos y compartir también con otros hermanos. Pero está claro que siempre apunta como a lo local y a un radio, si tuviéramos que hablar en el contexto nuestro, comunal, por decirlo así. Yo quería decir que en la iglesia, cuando llegué a la Comunidad de la Gracia, vi que era un poquito y que había mucha votación de gente. Entonces yo siempre le preguntaba, me acuerdo el primer tiempo cuando estaba allá, al pastor Oberto, y él decía que como la doctrina era tan bíblica, la gente no la soportaba y se iba. Y yo siempre creí eso, de hecho puede ser también, es. Entonces, pero después no, porque analizando las cosas había otros problemas. Y justo yo recibí un artículo que voy a compartírselo, que habla sobre esta problemática, sobre el falso entendimiento de que una iglesia, porque es bíblica, tiene que ser chica. Y dice que no, porque no deberíamos aspirar a ser pocos para ser más bíblicos. Que incluso, por ejemplo, la iglesia grande se tuvieron cargos, o la misma del primo que contaba, se viene así con un grupo tercero y sí, con un grupo un buen grupo de ancianos y de diáconos, es perfectamente bíblico llevar que finalmente en relación al número, la verdad es que no deberíamos preocuparnos de eso. Si somos un grupo pequeño, gloria al Señor; si somos un grupo grande, gloria al Señor. Pero el que sea una iglesia grande o pequeña, el Señor nos dé sabiduría para saber actuar en los dos casos. Porque igual conversábamos ayer con el Timo y habían dos iglesias que estaban separadas y se unieron. Hicieron una sola iglesia. Y quizás en otros casos puede ser que, claro, tengan que dividirse para poder trabajar mejor. Es que va a depender eso. Y no hay como una regla única, sino que va a depender del contexto, va a depender de la situación, del liderazgo, de la misma iglesia, si realmente aman la palabra. Entonces, no hay una regla específica para el número, pero sí, como estamos en una sociedad compleja, difícil, si crecemos en número, gloria al Señor, y si seguimos así por un tiempo, gloria al Señor. Pero sin duda que si no crecemos también dice algo de la iglesia, ¿no? Si no crecemos en número, también hay algo que está pasando, porque la Biblia lo dice, el Señor añade, el Señor es el que añade a su iglesia. Si una iglesia no crece, es porque quizás no es iglesia. Puede ser que, claro, por la soberanía del Señor sigamos por un tiempo así, pero sin duda que deberíamos crecer. Pero quería agregar que los grupos caseros en la iglesia cambiaban una vez al año. Es decir, no siempre eran los mismos grupos, para evitar eso de que grupitos que solamente entre ellos comparten, sino que se cambiaban y había toda una dinámica y con el show. Además, permitía el sometimiento geográfico, porque también, imagínate, había mucha gente que venía, no sé, de Pirque, de San Bernardo, de Las Condes, de muchas partes, tienen que hacer grandes esfuerzos para llegar ahí. Entonces, igual es hasta sabio, si son muchas, y vinieron a la iglesia de los mismos grupos caseros que había, nacían iglesias incluso, que crecían mucho, y entonces había una necesidad y nacía otra iglesia. Entonces es importante destacar eso, de que claro, no es bueno que la iglesia sea chica, pero eso no significa que ¿cómo solucionamos? Porque claro, el Señor va añadiendo a la gente, pero como el Señor va añadiendo a la gente, ¿qué pasa? Que es muy grande. Sí, igual grupo chiquito, después van a seguir creciendo. Ahí vamos a la otra premisa, que el Señor nos dé sabiduría para actuar en cualquier caso. Hermano, eso implicaría también, porque al dividirse en muchas pequeñas iglesias, normalmente cuando se hacen ese tipo de grupos, no sé si siempre, pero suele ocurrir de que tal iglesia deja de creer en un punto, entonces se empiezan a separar en cuanto a pensamiento.
Sí, pues tendría que ser así, porque se puede hacer, sin duda que se puede hacer. Tendría que haber un trabajo detrás fuerte de liderazgo y de que cada uno de sus sectores esté enseñando lo mismo. Enseñando Una supervisión. Claro, una supervisión de por medio. Y no sé, pero tratando de extrapolar este ejemplo a lo que estamos viendo. Martín Lutero, por ejemplo, cuando hablaba acerca de la enseñanza a los hijos, él decía que los padres son los encargados de los hijos, nadie más, los papás. ¿Y cómo la iglesia supervisaba eso? Los niños iban con los ancianos y los ancianos les preguntaban a los niños si realmente lo que estaban enseñando a los papás era correcto. Entonces le preguntaban a los niños y si los niños estaban bien, perfecto, gloria al Señor, sigamos trabajando así. Y si no, había que hablar con los papás y no con los niños. Entonces quizás el mismo principio acá puede estar, se podría aplicar, entre comillas, ¿cierto? Donde haya un grupo de liderazgo y ver si realmente están aprendiendo bien y todo. Allá y después terminamos con Manuel. Igual, en relación a lo mismo, por eso es bueno tener esta especie de asociaciones de iglesias de la misma doctrina, como ARC, hay otras. Pero eso te permite, porque también hay que recordar que si nace una nueva iglesia va a tener autonomía, que eso creemos nosotros. Entonces, si bien puede tener autonomía, también es bueno pertenecer a una especie de asociación de iglesias reformadas que tengan la confesión como base, en donde se condensa la escritura. Y lo otro, en relación al Evangelio, cuando tú hablabas de la entrevista, Jonathan Leeman, en la membresía, en la membresía de Matt Dever, él habla de que la iglesia de liberante. Él habla de lo siguiente, que a mí me llamó mucho la atención, que él dice que cuando se hace la entrevista, ellos no esperan que los postulantes a miembros vayan a explicar el Evangelio con lujo de detalles. Claro. Y que sean cabos teológicamente hablando. Sí. Sino que cuando él habla de un minuto, claro, no se puede aceptar, explícame el Evangelio en un minuto, es como chuta. Sino que también él habla de que la idea es que ellos tengan los principios fundamentales del Evangelio claritos. Y yo creo que eso es importante mencionarlo porque en nuestra iglesia van a llegar, y también me incluyo, personas que somos quizás un poco, nos cuesta un poco más expresar. Es que ahí se evalúa, porque todos tenemos teología, o sea, hay que aplicar el principio que ya hemos visto, si nuestra teología es correcta o no es buena. Si tenemos buena teología o no es buena teología. Sí, eso básicamente eso, sí. El tema es que todos somos teólogos. Sí. El tema es si es correcta nuestra teología o no. Y claro, la idea es que esa persona lo explique como habíamos entendido antes, las semanas anteriores, que lo explique con sus palabras, de forma sencilla, clara. Pero esos dos parámetros, sencillo, claro, correcto. Mano Víctor. Para cerrar. Con respecto, yo iba a hablar un poco de lo que dijo Esteban, que claro, que finalmente el tema de la confesión de fe es lo que marca la diferencia. Porque nosotros no podemos malentender, por ejemplo, el término de que cada iglesia tiene su espacio de independencia o de autonomía. Yo creo que más de independencia que de autonomía. Como ocurre también, por ejemplo, con el famoso concepto ese de la libertad de conciencia. Porque en realidad no tenemos libertad de conciencia, en el sentido que nosotros a veces queremos entenderla. Es como yo soy libre de escoger lo que... No es así, porque la Biblia nos demarca parámetros y por lo tanto nuestra conciencia incluso dice la Biblia que debemos someterla a Cristo. Cada pensamiento, por lo tanto no tenemos libertad de conciencia y tampoco tenemos independencia. Entonces, cuando eso está bien claro y trazado y respaldado, por ejemplo, por una confesión, no debiéramos tener mayormente, obviamente se puede dar, pero no debiéramos tener mayormente problemas como de doctrinas duales o que se confundan con el color, porque está claro, o sea, el sometimiento es a la palabra y en el caso nuestro a nuestra interpretación de la palabra, que es la confesión. A ver. ¿Puedo orar nuevamente, hermanos, para cerrar?
Gracias, Padre, por tu misericordia, Dios, de entregarnos este conocimiento, Señor, por aprender, Dios, por poner un ladrillo más, Señor, en nuestra vida, en nuestra edificación teológica, Padre. No permitas que esto sea simplemente conocimiento, Señor, sino que danos la gracia para que esto nos permita, Señor, moldear nuestra vida, Señor, y conformarnos a tu imagen, Padre. Te damos gracias, Dios, por esta misericordia y te pedimos, Señor, que el resto del culto también, Señor, que viene ahora, nos des también gracias, Padre, para bendecirte y para adorarte, Dios, y para tener comunión contigo a través de tu palabra y exaltarte, Dios, con nuestros cánticos y nuestra ofrenda, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.